dicen amén. 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 ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La señal del alfarero y el barro. Dice, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Hasta aquí la palabra que quería compartir. Y había algo que a mí me estremeció. Hay algo que generalmente no se le da mucha importancia cuando se lee esta palabra, y generalmente se enfoca cuando habla del alfarero y el barro. Pero aquí en el versículo 1 dice que palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que te quiero decir, jóvenes, en esta noche? Dice que Jehová le habló a Jeremías y le dijo: primeramente levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En otras palabras, Dios quiso sacar a Jeremías de su comodidad. Dios quiso sacar a Jeremías del lugar en el que él se encontraba, porque quizás en el lugar donde él se encontraba en ese momento no era el lugar indicado o el lugar preparado para que Jehová pueda hablar y él pueda escuchar su voz. Porque primeramente nosotros tenemos que estar alineados y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso nosotros día a día tenemos que desarrollar nuestra sensibilidad y tener nuestro espíritu dispuesto para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces, Dios vio a Jeremías que estaba en una situación o en un lugar donde él no le podía hablar. Porque quizás, si Dios le hablaba a Jeremías, Jeremías no iba a dejar pasar de largo. Entonces, lo primero que hizo que Dios con Jeremías, lo primero que hizo Jehová con Jeremías, fue sacarlo de su comodidad. Una vez que lo sacó de su comodidad, Jeremías estaba dispuesto y él estaba sensible para poder escuchar su voz. Entonces, una vez que Jeremías haya salido del lugar en el que él se encontraba, Dios le iba a poder hablar. Y Jeremías iba a poder escuchar y recibir la palabra. Porque cuando Dios nos habla, generalmente es porque tenemos una directiva de parte de Dios. Entonces, siguiendo con la lectura, dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, la segunda parte de este relato dice que Jeremías se movió y fue a la casa del alfarero. Segundo paso, obediencia. Porque cuando Dios le habla, Jeremías hace lo que Dios le manda. Entonces, ese es uno de los pasos o de los requisitos que hay que tener para poder escuchar la voz de Dios. Dice: este estaba trabajando sobre la rueda. Generalmente, muchas veces, nosotros cuando estemos quietos no vamos a hacer nada. Pero cuando nosotros estemos con las manos en el arado, dispuestos para la obra, allí es donde Dios va a hablar con nosotros y donde va a querer tratar con nosotros. Dice que él estaba haciendo una vasija de barro y que se echó a perder en su mano. Pero quizás muchas veces nosotros cuando hablamos de esta palabra y escuchamos que se ha predicado de las 1001 maneras, entonces siempre dice que la vasija se echa a perder en las manos del alfarero. Pero que el alfarero siempre tiene la capacidad para volver a hacerla como a él le parezca. Entonces, en otras palabras, hay cosas que a nosotros nos parecen, pero que a Dios no le parecen. Hay cosas que muchas veces nosotros cargamos y traemos de donde te quiera. De nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, de nuestra casa, de nuestros familiares, de la línea sanguínea. Y muchas veces esas cosas no son agradables para Dios.
Entonces dice que cuando la vasija se echa a perder a las manos del alfarero, el alfarero tiene la capacidad para arreglarla según a él le parezca. Y dice que no volvió a hacer la misma vasija, dice que la hizo otra vasija. Entonces, él cambia nuestro estado. El alfarero tiene la capacidad, por eso nos capacita, nos prepara y nos arma con los instrumentos que sean necesarios para que nosotros podamos desarrollar la misión y el propósito que está trazado para nosotros desde la eternidad. Entonces dice, en la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Cuando dice que la hizo otra vasija, yo quiero entender que es una vasija totalmente diferente. Es una vasija que no tiene nada que ver con la primera. Dice, según le pareció mejor hacerla, porque siempre Dios va a tener el mejor criterio y los mejores planes para nosotros. Porque por más que nosotros tengamos un parecer a Dios, Dios tiene otro parecer con nosotros. Porque sabemos que los pensamientos de Dios son buenos y son de paz para con nosotros. Entonces dice, cuando se echó a perder, la volvió a hacer otra, según le pareció mejor hacerla. Confía en Dios, porque Él siempre va a tener el mejor criterio para formarte. Él siempre va a tener las mejores armas, las mejores quizás. Cuando nosotros, por lo menos cuando yo fui a la facultad, hay muchas técnicas de estudio, hay gente que le sirven y hay gente que no le sirven. Pero, por ejemplo, yo creo que Dios tiene las técnicas adecuadas para nosotros y tiene las maneras específicas para poder enseñarnos y poder tratar con nuestras vidas. Entonces, versículo 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Entonces dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Jehová tiene la capacidad y tiene el poder y la fuerza para poder hacernos de nuevo, para poder, por más que nosotros nos echemos a perder en su mano, siempre y cuando nosotros nos echemos a perder en la mano del alfarero, siempre va a haber una solución, siempre va a haber, quizás como habla muchas veces el apóstol, que dice que la restauración no es un día para otro, que por más que nosotros podamos tener quizás los recursos para poder financiar la restauración de un automóvil, como el ejemplo que él siempre habla. Por más que nosotros tengamos todo lo necesario, tengamos todos los repuestos para poder restaurar este vehículo o este instrumento o este objeto, siempre es necesario que pase un tiempo para que la restauración sea completa. Siempre es necesario que este objeto, o en este caso nosotros en nuestras vidas, estén un tiempo en la casa. Es necesario que el vehículo esté en el taller. Es necesario que el vehículo se mueva al taller. Entonces, en otras palabras, es necesario que nosotros estemos dentro de su casa. Es necesario que en este tiempo estemos dentro y permanezcamos adentro. Porque allí es donde Dios nos va a formar. Porque yo sé que con cada uno de ustedes Dios tiene un propósito. Y yo sé que hay un ministerio sobre sus espaldas. Yo sé que hay una familia que viene detrás de ustedes. Y quizás muchas veces nosotros no podemos ver eso, o quizás yo no lo podría ver. Yo nunca pensé que quizás con mi testimonio o con mi historia o con la trayectoria que podemos llevar dentro del ministerio, podemos cargar y acarrear a nuestra familia. Pero muchas veces hay generaciones de descendencia que necesita ser registrada, que necesita ser quizás, ¿cuál sería la palabra correcta? Instruida en los caminos del Señor. Porque, por ejemplo, para hablar un poco de mi caso personal, yo nunca me congregué hasta que tuve 18 años. Yo nunca me congregué, yo no sabía lo que era la iglesia. Sí fui instruido por mi abuela cuando yo era chico, cuando yo era pequeño. Y mi abuela instruyó a mi madre. Pero mi madre cuando ella llegó a su cierta edad, tomó unas decisiones que quizás la alejaron del camino. Pero yo sé que hay generaciones detrás de ustedes y sé que hay generaciones que necesitan ser instruidas en la presencia de Dios. Sé que hay personas que todavía están esperando una palabra de ustedes. Sé que hay ministerios que todavía están esperando una palabra de ustedes. Porque así como una vez hubo una persona que a ustedes les levantó los brazos, yo sé que ustedes van a levantar los brazos de personas. Por eso, primeramente, para todo esto, es necesario pasar por la casa del alfarero. Es necesario dejarnos formar. Es necesario muchas veces menguar
en lo que nosotros queremos, para que Dios pueda hacer de nosotros lo que Él quiere. En esta noche, la primera reflexión que vino a mí era en el versículo 2 cuando decía: levántate y vete a la casa del alfarero. Primer principio: movete de tu lugar, salí del estancamiento, movete de tu comunidad, hace algo que todavía no estabas haciendo, hace algo para poder impactar a tu vecino, hace algo para poder impactar a tu amigo, pero hace algo diferente. Segundo principio: obediencia. Hace lo que Dios te diga, siempre que Dios te diga. Si Dios dice, Dios dice. Entonces, hay que ser obedientes. Tercer principio: hay que dejar que Dios actúe, hay que dejar que Dios nos forme. Muchas veces quizás a nosotros no nos va a gustar las maneras, pero yo sé que Dios no se equivoca. Entonces, hay que dejar que Dios actúe y muchas veces no obstaculizar lo que nosotros estamos queriendo que Dios haga con nuestra misma presencia. O quizás muchas veces, yo lo escuché decir al apóstol, que mi oración no sea un obstáculo para que tú puedas moverte de libertad. Entonces, esta noche, yo lo que quiero compartir sobre ustedes es esta palabra. Hasta aquí la palabra que quería compartir con ustedes, y espero que sea de bendición para todos ustedes. Pastor Luis.